Amigos, tal como habíamos anunciado, nos place recibir al invitado de nuestro espacio estelar, de nuestro primer espacio estelar de hoy, el doctor Francisco Domínguez Brito, precandidato presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, bienvenido, y por ahí viene su café. Buenos días, Uchi, buenos días, Amelia. Javier, yo creía que se iba a quedar conmigo, pero se fue. Tú sabes que Javier fue el ejemplo de todos nosotros. ¿Cómo así? No, eso no. ¿En qué sentido? En todo el sentido de la palabra. Lo que pasa es que ya no. Pero no entiendo. Sí. ¿Ejemplo en qué? Eso parece un chiste interno. Gracias. Sí. Bueno. Uchi, buen día. A Amelia le dije esta mañana, tú estás muy bonito, y se quedó callado. Yo le digo, pero da la gracia aunque sea. Entonces digo, gracias. Bueno, vamos a ver. Muchos temas interesantes. Una semana interesante. Sí, tu precandidatura, la reforma constitucional para la reelección de Danilo Medina, la división, son muchas cosas. Vamos a empezar por ahí mismo. Entonces, sí, vamos a comenzar por eso mismo. Y además, como tú eres jurista, que nos expliques, ¿es o no necesaria una convocatoria a una legislatura extraordinaria? Porque están diciendo que no. Empecemos con esa pregunta. En el hipotético caso de que se presente la reforma constitucional, entiendo, si se aprueba, digamos, el martes y se conoce el miércoles en el Senado y no ha culminado la legislatura, entiendo que no hay necesidad de convocatoria extraordinaria. Porque entonces, porque es una ley especial, de una naturaleza especial, que no se rige en función de esos parámetros, sino de otros. Pero eso sería entonces si la van a hacer el jueves o el viernes. Eso sí es antes si se del convoca 26, la asamblea revisora. Es lo que yo jurídicamente entiendo. Pero de todas maneras, yo siento que todavía nosotros estamos en un mar de especulaciones. Yo comprendo que hay una realidad, hay muchos sectores dentro de nuestro propio gobierno que están planteando la importancia de la habilitación del presidente. Hay una realidad que podemos criticar, podemos decir lo que querramos del gobierno, pero nadie puede ocultar que hay una gran cantidad de personas o de la población que ha recibido de parte del Estado con sus políticas sociales un gran apoyo. Cuando tú ves que más de 1 millón ha recibido servicios del 911 o casi 2 millones de la jornada extendida o 200.000 en las estancias infantiles. A ver, Francisco, ¿verdad? Nadie niega que Pablo Escobar le hizo muchísimo bien a muchísima gente. Lo que te quiero decir, Uchi. Pero que la ley no tiene que ver con que hizo cosas. Pero está bien, buenas, yo no estoy diciendo, simplemente te estoy diciendo que el hecho de que, por ejemplo, yo trabajaba con el tema de las pymes, casi 400.000 pequeñas empresas han recibido crédito. Cuando tú sumas muchos programas sociales, tú te vas a encontrar que hay una población que valora enormemente al presidente Medina, y eso genera que muchos sectores puedan estar planteando lo de la habilitación. Ahora, mi opinión, te la dije en muchos espacios, yo creo que hay que esperar. Primero, yo no creo que el presidente la vaya a proponer, es una especulación mía también, no tengo derecho tal vez a hacerlo, pero tampoco él se ha expresado. Aquí se han dicho muchas cosas. Yo oí a un diputado diciendo que se han ofrecido 70 millones por diputados, pero no ha aparecido un solo diputado que haya dicho, a mí me han ofrecido dinero. No hay uno solo. Yo creo que hay que esperar. Hay que esperar antes de asumir una posición tan crítica contra el presidente. Él se expresará. Alguien me dice, pero él no tiene que expresarse. Bueno, simplemente se mantiene la Constitución tal y como está. No hay entonces por qué hacer ningún tipo de especulación. Hay una situación real planteada. Pero esa es la realidad. O sea, hay una realidad planteada de dos sectores del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo, que han arrastrado al país completo a una discusión sobre si se propone o no se propone una reforma a la Constitución para la habilitación de Danilo Medina, basándose, quienes la proponen, incluso en los argumentos que acaba de expresar.
¿Es esta una justificación para promover una reforma a la Constitución nuevamente, que el gobierno ha sido bueno? Yo lo que te he dicho es que es un planteamiento que han hecho muchos sectores aquí y sucede en muchos lugares del mundo. Yo personalmente te digo y reitero lo que te acabo de decir. Esperemos lo que diga el presidente. Personalmente creo que él fijará una posición que es la que yo entiendo que él ha dicho en varias ocasiones, y no entremos en un proceso de especulación. Sobre todo en mi caso, yo estoy aspirando a presidente de la República y estoy concentrado en mi proyecto de presidente de la República. En la medida de que cada uno de nosotros que pueda tener un proyecto presidencial se concentra en especulaciones en sí, en esta semana sí, esta no, tú nunca vas a hacer ningún trabajo, tú nunca vas a hacer una propuesta. Sobre todo en un país, le decía Amelia antes de empezar, donde tú haces una serie de planteamientos y ni remotamente pueden ser noticias. Aquí es noticia si yo digo algo estrambótico, sí, si voy con una parafernaria, pero, por ejemplo, yo trabajaba este fin de semana con algunos grupos el tema del Marco Nacional de Cualificación. Es algo que está trabajando el presidente Medina y que para mí desarrollarlo sería fundamental. Es que por primera vez el sistema educativo nacional pueda tener una interconexión con la formación, con la calidad de la educación, pero también con el futuro de los jóvenes. Tú te estás encontrando en este momento, Uche, en una cosa grave que nadie se está, y lo digo y lo reitero, y yo siento que no cae en ningún espacio donde pueda generarse la alarma. Están concursando 51,000 y pico de maestros para plaza de 10,000 maestros. Están más de 45,000 jóvenes estudiando educación. Tú y yo somos hijos de maestros y sabemos lo que eso significa, lo sagrado que es un maestro. Vamos a tener probablemente en 5, en 6, 7 años 100,000 egresados de magisterio que no tendrán una sola plaza en la República Dominicana. Yo hace poco caminaba por la Ciénaga y me encontraba con una señora que se graduó en educación, concentración en filosofía y letras, tiene 2 años que se graduó, no va a pasar el concurso, probablemente no va a tener ningún futuro, trabaja por 8,000 pesos mensuales como sustituta de maestra en una escuelita pequeña. ¿Cuál será el futuro de ella y de muchos maestros que están? Por eso el sistema de cualificación donde tú puedas organizar, los médicos están cobrando 700 pesos, Uchi, por noche, 1.500 por día para cubrir vacantes. Médicos incluso especialistas, que es la profesión más dura y sacrificada que puede existir en cualquier nación. ¿Qué está pasando? Estamos saliendo con egresados, sacando egresados de administración y de mercadeo que no consiguen un empleo ni por 15,000 pesos mensuales. Ese es que yo quisiera que sea un tema de campaña, de propuesta. Tú decías hace poco sobre el futuro del sistema de justicia. He dicho y he propuesto. Ese es un tema que puede ser noticia. Porque no lo es. Si tú llegas a presidente, por ejemplo, yo propuse y lo hice por las redes, lo dije en mi discurso de presentación el martes pasado, que el Procurador General de la República tiene que ser un funcionario de carrera, es decir, que haya entrado 15, 20 años atrás por la escuela del Ministerio Público, que tiene que tener una inamovilidad al menos de 4 años y que se puede establecer de una terna que perfectamente pudiera salir del Consejo Nacional de la Magistratura. Todo eso fortalecería la independencia del Ministerio Público. He dicho que la Suprema Corte de Justicia requerirá reformas. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia deberá ser un juez de carrera. Los 2 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen que ser jueces de carrera. El sistema de evaluación de desempeño por parte del Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser más específico, más concreto y con una cotidianidad donde los fallos, los errores puedan tener consecuencias. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser abierto un poco más, donde, por ejemplo, las facultades de Derecho de algunas universidades puedan tener su presencia dentro del mismo a los fines de airear un poco todo el proceso. El país necesita de una nueva ola de reforma en el sistema judicial y esa es una de mis propuestas, una propuesta donde podamos discutir cómo mejorar todo esto. Aquí hay que sentarse a discutir si vale la pena tener un Tribunal Superior Electoral y gastar 2,000, 3,000 millones de pesos
cada año cuando perfectamente pudiera ser una de las instancias. Aquí hay una discusión del magistrado Subero Isa a los fines de que los recursos de casación también pudiesen tener algún tipo de limitación a los fines de que la Suprema Corte de Justicia pueda asumir un protagonismo más importante. Yo he dicho dentro de la ola de reforma, ¿por qué no sacamos del sistema civil una serie de procesos que perfectamente pueden realizarse a través del sistema alternativo como notariados o los divorcios por mutuo consentimiento que no tengan que hacerse ante la jurisdicción de los tribunales, sino que puedas ir directamente ante el oficial de Estado Civil? Si pudiste lo más, puede lo menos. Si pudiste casar, debes poder divorciar. Puede llevarse un preliminar de conciliación, yo creo que siempre es importante, pero donde voy, el país necesita la creatividad necesaria, la energía, la voluntad para atreverse a hacer cambios, para atreverse a nuevas olas de reforma dentro de los sistemas. Te hablo del judicial, pero así te puedo hablar con la investigación. Yo he dicho, vamos a hacer una nueva policía. ¿Por qué no nos atrevemos? Porque creemos que si hacemos una nueva policía, la policía actual se va a cruzar de brazos y se nos va a desmoronar todo. Pues yo creo que no, yo creo que hay que atreverse. ¿Tiene de crecer una aspiración presidencial como la de Francisco Domínguez Brito en medio de esta ola de discusión? Decías fuera del aire que las propuestas no se escuchan, estamos escuchando algunas alternativas, pero hay un conflicto planteado dentro de tu propia organización política. ¿Qué posibilidades tiene la candidatura de Francisco Domínguez Brito de crecer o de tener un espacio en una circunstancia en la que Francisco Domínguez Brito ni se atreve a decir si está de acuerdo o no con la reforma constitucional? Mira, yo te puedo decir que, no, yo siempre he dicho aquí en este programa miles de veces que yo creo en el sistema norteamericano, ¿eh? Yo no, en eso yo no, lo dije cuando se cambió hacia el sistema brasileño. 2 periodos y jamás. Cuando hicimos nosotros mismos la reforma, lo dije aquella vez, lo he dicho toda la vida, yo trataré de ser coherente en mi vida y creo mucho en el sistema norteamericano, por eso nunca estuve de acuerdo con el Tribunal Constitucional. Entendía que debió ser el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, no estuve de acuerdo con tribunales superiores electorales, no estoy de acuerdo con muchísimas figuras que se han creado. Creo en el esquema tradicional desde el punto de vista constitucional y de la estructura del Estado. Esa es mi visión, es algo muy académico, pero esa es mi visión que no puedo cambiarla en el futuro, pero la mantengo todavía hasta que alguien me convenza de algo mejor. Claro que se me dificulta crecer. Yo tengo encuestas, las que hemos hecho, donde el presidente Medina te sale con 56, 58, 59%. El presidente Fernández se mantiene con un 20%. Y tú dices, esa es la realidad, yo lo reconozco. ¿Y tú? Pero también reconozco... ¿Cómo sales tú? Siempre igual, nosotros salíamos con 10, con 9, depende del crecimiento del presidente Medina. Es muy difícil abrir un espacio cuando ante la población se manifiestan esas dos candidaturas. El candidato alterno nuestro que diga lo contrario, yo creo que está mintiendo. Eso no significa que nuestro proyecto no tiene la expectativa. Yo creo, sostengo, que una vez se aclare el panorama, será nuestra candidatura la que podrá ocupar el espacio que tiene que ocupar. Tiene la organización necesaria, tiene un mensaje, ha desarrollado un programa de gobierno. Yo personalmente planteo al país nuestra hoja de vida. Tengo miles de defectos, miles de errores, me he equivocado 1000 veces en todo esto. Soy lo que soy. Con mis virtudes y mis defectos no tengo que bajarle la cabeza a nadie, absolutamente a nadie, y voy a defender aquello en lo cual creo. Igual le pongo pasión a las cosas que hago y aspiro a ser un presidente apasionado de aquellos proyectos que convengan al interés general. Hacemos una política tal vez no muy tradicional, no es una política que descanse en el dinero. Cuando hacemos movimientos de personas, a nadie se le da un centavo. Prefiero hacer una reunión con 20 personas que vayan a escuchar, a trabajar, y no con 200 que vayan con la boca abierta a mirar para arriba porque le dieron 400 pesos.
No creo en manifestaciones como las que se han hecho recientemente, donde se le paga un voto con chistas. Creo en las manifestaciones que se hagan con seriedad. Por ejemplo, tú vas a una manifestación, yo sé que tú lo haces de corazón, a ti nadie te da 1,000 pesos por tu marchar ayer. Eso es algo de conciencia, es algo de principios para ti. Puedo no estar de acuerdo, pero no es una sinvergüenza, no es un muchacho que viene que no sabe a lo que va. Duele cuando con dinero se relaja algo tan serio como es la democracia de la República Dominicana. Esa es mi visión. Entonces se plantea como la tercera, una vía alternativa dentro de la situación interna del Partido de la Pudiera Liberación. ser, el PLD, yo siento mucho orgullo de mi partido, hemos cometido muchos errores y tenemos que estar conscientes de que tenemos que corregirlo, pero también son muchos los aciertos. Cuando yo te decía del 911, si la gente cuantificara la cantidad de personas que se han salvado, que hoy estuvieran muertos, muchos de los que me están escuchando, es casi 1 millón de personas, casi 1 millón de personas que se han atendido ahí, y eso tiene valor. Hoy que nosotros vemos en los barrios tantas niñas embarazadas, que es una realidad y está ahí. ¿Qué va a pasar con esos niños? El tema de las estancias infantiles para mí tendrá que ser la gran prioridad y ver cómo tú comienzas a trabajar con todas estas madres solteras, a formarla, a prepararla, a acompañarla para ver cómo nosotros podemos mejorar la situación de nuestros barrios. A propósito de niñas embarazadas, que nuestro país es uno de los líderes mundiales en ese problema, ¿cuál es tu opinión frente a la orden del Ministerio de Educación de orientar la educación con una política de género, que algunos llaman ideología, para dar una educación en que a los estudiantes se les enseñe que hembras y varones tenemos los mismos derechos? Mira, yo creo que es algo que no debe ni siquiera discutirse. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ante Dios, con los mismos derechos, las mismas oportunidades. Si hay algo detestable es cuando un hombre golpea o mata a una mujer. Si hay algo que es una realidad es el machismo que impera en nuestras sociedades. Si hay algo que tenemos que hacer es aprender, educar, si se quiere, en lo que denominamos masculinidad responsable. El último feminicidio fue ayer. Entonces, y vuelvo y te digo, en materia de violencia de género, la masculinidad responsable, más que la misma represión, la educación en ese sentido es fundamental. Pero igual creo que con los jóvenes tiene que haber una educación sexual, tiene que trabajarse con ellos para que entiendan que una niña de 13 años o de 12 años no es lo ideal para tener relaciones sexuales. Hay que decírselo, su cuerpo no está preparado, emocionalmente no está preparada. Hay que tratar de que cuando vayan a tener sus relaciones sexuales sea cuando se sientan plenamente maduras para ello, que vean su situación también, que puedan tomar los cuidados del lugar. Lo ideal, cada quien tiene, lo ideal es que cuando sean mayores de edad que puedan tomar todas sus decisiones, pero ya es algo muy complejo para venir a discutir. Pero todo eso tiene que trabajarse, tiene que educarse. Tú vienes de una familia muy católica. Tu madre... que me está viendo y siempre me ve, está desde temprano. Y que fue un beso mío también. Sí, que fue mi maestra. Fue mi profesora, ¿verdad? En la secundaria. Ahora se está riendo ahí, seguro. Sí. Tu madre es una activista. Así es. Católica, y la familia de ustedes prácticamente. También. Me siento parte también de la... ¿Tú ves conflicto entre eso que tú estás diciendo y la práctica religiosa? Yo no lo veo. Yo pienso que la práctica religiosa te va diciendo primero que debe haber pleno respeto. Jamás dentro de la iglesia se puede decir que un hombre puede ofender o maltratar a una mujer. Todo lo contrario, yo vengo de un hogar donde mi madre tiene una fuerza muy grande. Sí. Y donde ni remotamente a mí se me ocurre que el papá es superior a la mamá. O sea, yo no tengo nada de eso. Mi trabajo también ha sido observando que yo no veo discriminación entre hombre y mujer. Si tengo que elegir, por ejemplo, yo estuve en la Procuraduría, la mayoría de los puestos eran mujeres, pero no era porque fueran mujeres, es porque eran más capacitadas.
yo estuve en medio ambiente y la mayoría de los puestos más importantes eran mujeres y jóvenes menores de 30 y 31 años. Pero no porque eran mujeres, era porque eran mujeres estrellas, seres humanos, simplemente por su capacidad. Yo no hago discriminación entre hombre y mujer, simplemente es en función de sus capacidades. Y resultó que en los dos casos la mayoría eran mujeres. Bueno, yo creo que eso es una realidad que está viviendo el país. Tú tienes que el 66% de los estudiantes universitarios son mujeres. Sí. El 80, el 90% de los honores en las universidades son mujeres. El 80 o 90% de los honores en el bachillerato son mujeres. Aquí hay una revolución que se está dando, donde hay una entrega, una dedicación mayor de la mujer que los varoncitos. Eso tampoco es que es bueno. Lo ideal siempre es que haya un equilibrio, pero esa es la realidad también que estamos viendo y que tú tienes que trabajar con ella. A mí me decía Magda, ustedes conocen a Magda Rodríguez, alguien que yo quiero en el alma, sí, es diputada. Yo creo que es maestra de muchos de nosotros, es una mujer extraordinaria. Que muchas iglesias mandaron a que no votaran por ella y ganó. Es una mujer extraordinaria. Y ella decía, bueno, yo también tengo varones, yo no quiero ni que la mujer esté por encima de los varones, ni de los varones encima de las mujeres, es simplemente que haya la igualdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que promover, el respeto. No creo, Uchi, todo lo contrario. Creo que si algo promueve la iglesia es la igualdad y tiene que promoverlo. Y no creo que hay informaciones, distorsiones, a veces por pasiones que yo creo que no van directamente con la realidad. Finalmente, Francisco, a propósito de que hemos mencionado el tema educación y educación superior en más de una ocasión, hablabas de la cantidad de maestros que se están formando, de las mujeres que salen de las universidades, la política de empleo que propondría a través de su gobierno, porque tenemos un país que crece, el que más crece en la región en los últimos años, y es espectacular las cifras que se exhiben. Sin embargo, acabamos de ver en qué resultó la reunión de salario, un aumento que el mayor es de 2,000 pesos. Es de 2,000 pesos para gente que gana... Nadie 11, vive con 10,000 pesos mensuales, 15, con 12,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo podemos traducir ese crecimiento económico que exhibe la República Dominicana en bienestar de la población? Y qué bueno que me dices eso. Cuando yo te hablaba del sistema nacional o del marco nacional de cualificación, básicamente en el fondo lo que persigue es eso. Nosotros tenemos que tecnificar, por ejemplo, la agricultura. Eso va a requerir que todos los centros de Infotep que se encuentren en lugares donde hay un desarrollo de la agricultura, tendrá que concentrarse en aquellas áreas donde yo pueda tecnificar la agricultura. Yo debo tecnificar la construcción. Eso significa que muchos centros de Infotep tendrán que concentrarse en esa área. Yo estoy aspirando a República Dominicana bilingüe, que todos los muchachos nuestros salgan del bachillerato con el idioma inglés. Eso va a mejorar la capacidad de acceder a trabajos con mejores bonificaciones. Ahora, sí, lo que tengo es lo que hoy en día prevalece, una calidad muy pobre en la educación, un sistema educativo que enseña a memorizar y no a pensar, un sistema educativo que se ha concentrado no en mejorar las habilidades, sino en una tradición de 40 o 50 años que ya es obsoleta. Entonces vamos a tener formación muy débil y en consecuencia salarios muy bajos. El país requiere de una segunda revolución educativa y que comienza con ese marco general de cualificación que he dicho, comienza con un cambio total en el sistema educativo nacional a los fines de que razonar sea más importante que memorizar, pero empieza también en continuar y por qué no, y lo reitero, la obra de las estancias infantiles es de 1 a 5 años, donde un niño que no recibe la alimentación necesaria pierde todas sus facultades o gran parte de sus facultades para el futuro. La desnutrición entre 0 o a 5 años implica que probablemente ese niño no podrá crecer. La socialización comienza de 0 a 5 años. Las estancias infantiles, que no es más que un preescolar también, un kinder, un preprimario, toda esa etapa inicial es vital para el desarrollo de la nación. Y esa es mi propuesta a la nación y con eso voy a trabajar y lo haré con mucho entusiasmo. Haya o no haya reforma. Haya o no haya reforma, yo no tengo plan B, siento gran orgullo de mi presidente, voy a continuar la obra del presidente Medina, aspiro a ser el próximo presidente en el 2020, continuar el trabajo que se ha realizado y del cual yo también soy parte, y que cuando yo termine Uchi, tú por fin me complazca, en 4 o en 8 años, nos vayamos a caminar por el Jardín Botánico de Santiago y que cuando nos vean caminando nos digan, mira, ahí va Uchi, va Francisco, 2 santiagueros,
y Uchi va con el expresidente de la República y esa gente que me vea diga, caramba, pero ahí va caminando un presidente que fue honesto, que encabezó un gobierno que trabajó por los más pobres y que puede sentir la satisfacción que ayudó a su país. Eso es lo único que y que no se quiso quedar para siempre. Amén. Bueno, por eso acepto la invitación para después de... Sí, pero nunca me ha cumplido, pero amén. Es verdad. Fue para después, Francisco me ha También, invitado si a se puede, sembrar unos árboles. pero si se puede antes. No solo eso, hablamos del rinconcito de Uchi, con ese nombre y todo. Hay una tarea de tierra en el Jardín Botánico para Uchi, con los árboles preferidos para él. Voy a ir a y sembrar esta es la hora lengua de vaca que está en extinción. nos ha dejado abandonado. Bueno, gracias. Todo lo mejor para Reclamo. ustedes, a los amigos televidentes, no perdamos la esperanza. Las cosas van a caminar bien y todo obrará también para bien. Gracias al doctor Francisco Domínguez Brito, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una pausa. En un momentito vamos a conversar con el señor Laje. Agustín Laje, politólogo argentino, para hablar del tema de la política de género. Regresamos en un momentito, no se vayan.